Bienvenidos a este recorrido por la palabra de Dios, versículo a versículo. Soy el pastor Juan Carlos Segovia y juntos vamos a sumergirnos en las Sagradas Escrituras, profundizando en cada palabra, en cada detalle, en cada enseñanza que Dios nos dejó escrito. Así que prepárate, Biblia en mano, corazón dispuesto y mente abierta, porque comenzamos este viaje, la Biblia, versículo a versículo. Comenzamos una nueva clase de Génesis patriarcal. La semana pasada estuvimos viendo cómo Dios bendijo a Jacob, multiplicando su rebaño. Habían pasado 14 años ya había pagado por Lea y por Raquel. El hombre se enriqueció muchísimo y logró poseer numerosos rebaños, siervos y siervas, y camellos y asnos. Y comenzamos ya esta clase en el capítulo 31. Pero oía las palabras de los hijos de Labán, diciendo: Jacob ha tomado todo lo de nuestro padre, y toda esta riqueza la ha hecho con lo que era de nuestro padre. Así que empezaba a escuchar las críticas falsas, porque ese era el pacto convenido. Todas las ovejas oscuras y las cabras manchadas serían para Jacob. Y así fue, solo que Dios hizo un acto milagroso y las que iban naciendo eran fuertes, robustas y oscuras y manchadas. Por lo tanto, los celos de los hijos de Labán hacían que ellos vieran la situación de una manera injustificada y celosa. Y dice el versículo 2, que observaba Jacob el semblante de Labán, ya no solamente las críticas de los hijos de Labán, sino además el semblante, y veía que no era para él como en días anteriores, estaría serio, seco y distante. Entonces Yahvé dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Es la segunda vez que Yahvé se le presenta, que Yahvé le habla y que Yahvé le dirige. Allí en Betel, en casa de Dios, fue cuando vio ese magnífico escenario con esa escalera que representa a Cristo, que unía el cielo y la tierra, a Dios y a los hombres, y ángeles subiendo y bajando. Entonces él entendió que aquel lugar era lugar de Dios y fue el primer contacto con él. Este era el segundo. Y ahora le vuelve a decir lo mismo que le dijo en la primera ocasión. La primera era: ve, yo estoy contigo y te haré volver. Y aquí se cumple la promesa de Dios, porque Él es siempre fiel. Hay que confiar, pase lo que pase. En esta ocasión pasaron 20 años. 20 años desde que Jacob pisó tierra de Padán Aram hasta ahora que se le manifiesta Yahvé para decirle que se prepare, que Dios lo va a enviar de nuevo a la tierra de su parentela y que Él seguirá estando con Jacob. Entonces Jacob envió llamar a Raquel y a Lea al campo donde tenía su rebaño, evidentemente lejos de toda influencia de Labán, que era un mezquino y un manipulador y un hombre controlador y no era de fiar. Así que las llevó donde estaba el rebaño, o las mandó llamar, y le dijo en el versículo 5: estoy observando que el semblante de vuestro padre para conmigo no es como en días anteriores. Ya sabemos que Labán tenía un dios, que era el dios del dinero, y él veía cómo prosperaba Jacob y él menguaba, aunque reconoció en la clase anterior, como vimos, que fue prosperado y bendecido por causa de Jacob. Ahora Dios estaba bendiciendo a Jacob y realmente no estaba con Labán en el momento que se separan. Así que le sigue diciendo: pero el Dios de mi padre ha estado conmigo, me ha visitado. Eso crearía una gran expectación en Lea y en Raquel, que estaban atentas a lo que le dijera su esposo. Vosotras sabéis también que con toda mi fuerza he servido a vuestro padre, pero vuestro padre me ha engañado y ha cambiado mi salario 10 veces. Sin embargo, Elohim no le permitió que me hiciera mal. Esta frase proverbial de ha cambiado mi salario 10 veces no significa un 10 literal, significa muchas veces, innumerables veces. Acordaros que también ocurrió este mismo ejemplo cuando el Damasceno Eliezer va a por Rebeca. Y ellos se acuerdan de que sí, de que se uniría a Isaac. Y cuando le dice Eliezer que se marchara y que los despidiera, le dijeron: déjala aquí 10 días. Es decir, déjala aquí un gran tiempo. En el fondo, ese gran tiempo era para ver si cambiaba de opinión
e Isaac iba a la tierra de Padán Aram y no tenían así que despegarse de Rebeca. No fue así, sino que Rebeca salió y se casó con Isaac. Ahora de nuevo aparece el 10, pero con la mezquindad de Labán, que 10 veces o que innumerables veces le cambia el salario a Jacob, seguramente en función de cómo fuera la economía o los intereses del propio Labán. Él era caprichoso y arbitrario y no era nada fiel y no cumplía su palabra. Así que aquí se lo dice a sus esposas, a las hijas del mismo Labán. Pero dice también, sin embargo, Elohim no le permitió que me hiciera mal, porque podía haber sido mucho peor por el corazón tan mezquino de Labán. Sin embargo, Dios lo estuvo guardando todo este tiempo, que fueron 14 años de trato y de prueba. Era necesario que fuera injustamente tratado para que él pudiera aprender y reconocer sus artimañas antiguas como suplantador que era, como mentiroso, manipulador, como falso y ladrón. Dice el 8, si él decía así, los moteados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían moteadas. Y si decía, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Como diciendo, Elohim no le permitió que le hiciera mal y me hizo a mí bien, haciendo que lo que Labán decía se cumpliera, pero siempre en favor del propio Jacob. Y sigue diciendo, así ha despojado Elohim del ganado a vuestro padre y me lo ha dado a mí. Y sucedió que en el tiempo en que las ovejas se apareaban, alcé mis ojos y vi en el sueño, y por cierto, los machos que montaban a las ovejas eran listados, moteados y manchados. Y el ángel de Dios me dijo en el sueño, el ángel de Dios es Jesús, ya sabéis, una teofanía, una manifestación anterior a la encarnación de Cristo que se le mostró a Jacob. Y el ángel de Dios me dijo en el sueño, Jacob, y yo le dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que montan a las ovejas son listados, moteados y manchados, porque yo veo todo lo que Labán te está haciendo. Dios le promete que lo va a prosperar de esa manera, haciendo que las ovejas sean oscuras y que las cabras sean manchadas. Y lo importante de aquí es, porque yo veo todo lo que Labán te está haciendo. Dios no era indiferente al sufrimiento de Jacob. Dios veía la mezquindad de Labán, pero se lo permitía porque estaba tratando a Jacob. Y es posible que en tu vida estén ocurriendo injusticias, que se prolongan en el tiempo y que tú piensas que Dios se ha olvidado ya de ti y que ya no cuenta contigo y que aquellas promesas quedaron en el olvido. Pero Dios nunca miente. Dios ha prometido estar contigo todos los días hasta el final. Así que debes de creerlo, porque Él te acompaña en cada paso. Y lo que Él está haciendo es tratando tu carácter, perfeccionando tu fe, trabajando en tu paciencia, mucho más preciosa que el oro, porque te van a ser más útiles en el cielo que el oro. El oro no va a servir para nada, pero la paciencia, la fe y el fruto del Espíritu, eso van a ser baluartes y avales que en el cielo te van a resultar muy, muy útiles. Dios ve lo que estás sufriendo, pero no te deja, sino que tiene un propósito y a su debido tiempo Él hará justicia. El versículo 13 continúa diciendo, yo soy el Dios de Betel, donde ungiste la estela y donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Y respondiendo Raquel y Lea le dijeron, ¿acaso tenemos parte o herencia en la casa de nuestro padre? ¿No nos consideraba ya como extrañas, pues nos vendió y se ha consumido también nuestro dinero? ¿A qué se refiere cuando Raquel y Lea, que por cierto menciona a Raquel y Lea porque Raquel era la que llevaba la voz cantante, la portavoz, la que tenía esa fuerza para considerar que ya era hora de irse, y decía, nos vendió y se ha consumido también nuestro dinero? Cuando la familia del varón daba el aval a la familia de la mujer, lo hacía por varios motivos. El más importante era para que la mujer tuviera recursos por si acaso el marido fallecía o la desechaba y se divorciaba. Entonces ahí tenía ella un remanente para poder subsistir. Ese era el gran objetivo de la dote. También al quitarle a la familia un individuo menoscababa la mano de obra de la familia. Por lo tanto había que compensar de alguna manera este menoscabo para ayudarlas. Lo que hizo Labán fue
comerse el dinero, todo el fruto de los 14 años de trabajo. Y en vez de dejar Labán un remanente de ese salario, de ese dinero, de esa productividad que Jacob le había dado durante 14 años, no le dio nada. Lo consumió en su propio beneficio y no cumplió con la provisión de padre que le debía a sus hijas. Como dijimos en clases anteriores, meramente le dio una sierva a una y otra a otra, pero el dinero lo consumió él. Por eso ellas se sentían también bastante molestas con el padre. Y sigue diciendo Raquel: porque toda la riqueza que Elohim despojó a nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Elohim te ha dicho. Es una señal, una confirmación. Y aquí te digo algo, especialmente a los varones. Tened en consideración lo que vuestras mujeres os digan, sobre todo en el tema espiritual. Cuando ellas tienen un criterio, cuando tu compañera tiene una visión, escúchala, porque Dios nos ha dado ayuda idónea. Y muchas veces los varones no tienen en cuenta la opinión de las mujeres, subestimando la sabiduría que Dios les ha dado. Así que, hermano, considéralo, tenlo en cuenta y a la hora de tomar decisiones, hacerlo conjuntamente y que los dos estéis de acuerdo. Entonces, dice el 17, se levantó Jacob y montó a sus hijos y a sus mujeres en los camellos, y condujo todo su ganado y toda su ganancia que había acumulado, el ganado que le pertenecía, que había adquirido en Padán Aram, para llegar a donde Isaac su padre, a la tierra de Canaán, específicamente a Beersheba, en el pozo del juramento. Y mientras tanto, Labán había ido a trasquilar sus ovejas. Evidentemente, Jacob tenía prisa, aprovechando la ausencia de Labán y de sus hijos, que hubiera sido un gran impedimento porque no le hubieran permitido salir. Por lo tanto, se aceleró para montar a sus hijos y a sus mujeres en los camellos y a todo el ganado, que no era poco, porque en estos 6 años, recordamos que estuvo 7 años trabajando por Lea, 7 años trabajando por Raquel y 6 años trabajando por este rebaño que nació del rebaño de Labán. Así que era una gran cantidad de rebaño, más los 11 hijos, más la hija, que eran 12 en total, más las 4 mujeres que tenía, salieron huyendo de esa tierra a Canaán, que ya sabéis que estaba a 700-800 kilómetros a un mes de camino. Mientras tanto, dice el 19, Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los terafines de su padre. Aquí vemos otra faceta carnal de Raquel. Robó. ¿Por qué lo hizo? Probablemente Raquel lo hizo como protección, porque también era algo idólatra, y lo hizo como por protección de Jacob y de toda la familia, para que los guardara en el camino. Fuera como fuese, estaba mal porque robó, estaba mal porque acudió a dioses extraños y no a Yahvé, y eso podía traer complicaciones porque cuando Labán se diera cuenta iba a salir en pos de ellos, como finalmente ocurrió. Y Jacob defraudó el corazón de Labán, el arameo, al no avisarle que se iba. Cuando dice defraudó se refiere a que actuó a espaldas de él. No tuvo el valor, que es lo que tenía que haber hecho, de haberlo esperado y haberle dicho: Yahvé me ha hablado, es el tiempo de volver a mi tierra. He pagado 20 años de esfuerzo por ti, ahora Dios me dice que me vaya. Y haber afrontado el conflicto que hubiera habido, pero Dios estaba con él. Sin embargo, actuó carnalmente y huyó. Actuó de alguna manera defraudando la confianza de Labán, aunque no era digno de confianza. Y él huyó con todo lo que tenía y levantándose vadeó el río. El vado eran partes del río donde se hacía pie. Era poco profundo y ancho, y aprovechando esos vados pasaron el ganado, pasó la familia, por eso dice vadeó, y se dirigió hacia el monte de Galaad, al norte de Canaán, o del actual Israel. Dice el 13 que al tercer día le fue declarado a Labán que Jacob había huido. Entonces, tomando a sus parientes consigo, lo persiguió camino de 7 días y lo alcanzó en el monte de Galaad. 3 días pasaron, acordaros que estaba con su rebaño trasquilando a sus ovejas, que eran muchas, y eso demandaba un cierto tiempo que se hacía una vez al año. Por eso Jacob aprovechó la coyuntura y 7 días después lo alcanza en el monte de Galaad.
En 7 días lo alcanzaron cuando ellos llevaban mucho más. ¿Por qué? Porque el paso de Jacob con toda su familia era mucho más lento. Seguramente Labán cogió a algunos varones, fueron en caballo o en camello y fueron mucho más deprisa. Recorrerían, en vez de 25 kilómetros al día, como era lo normal, recorrerían 70, 80 kilómetros. Casi lo que ellos hacían en 3 días, Labán lo hizo en 1, hasta que al final, al 7.º día, los alcanza. Pero en el sueño de la noche, Elohim llegó a Labán, el arameo, y le dijo: guárdate de hablar con Jacob bien ni mal. ¿Qué significaba esto? Cuidado cómo tratas a Jacob. Cuidado con agredirle, cuidado con robarle, cuidado con ofenderlo, cuidado con tocar a mi ungido, porque de él nacerá mi hijo, el Mesías, el que salvará a la humanidad. Y tú eres un hombre reprobable, un hombre mezquino, y no te consiento que toques un pelo a mi hijo, porque ya bastante te he permitido que lo defraudes constantemente haciendo con él lo que has querido durante 2 décadas. Así que con bastante temor se levantó de ese sueño y alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había ya plantado sus tiendas en el monte, entendemos, de Galaad. Y Labán acampó con sus parientes en el mismo monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué hiciste para defraudar mi corazón y conducir a mis hijas como a cautivas a espadas? Este astuto Labán y mentiroso estaba ya poniendo falsos motivos en el argumento contra Jacob. Mis hijas te las has llevado como cautivas a espada. Falso. Se las llevó con su permiso. Lo que pasó fue que no avisaron a Labán y ellas no pudieron decirle a su padre que también querían irse. Así que él dio por sentado que eran cautivas y que se las llevó obligadas a la fuerza. ¿Por qué te escondiste, dice el 27, para huir y me defraudaste? Y no me avisaste para despedirte con festejo y cantares con tamboriles y cítaras. Pues dudo yo que Labán hubiera hecho esto viendo lo que Jacob se llevaba. Se llevaba a sus hijos, se llevaba a sus nietos y se llevaba un gran rebaño. No creo que Labán permitiera eso, pero ahora él, para argumentar su frustración y su enfado, pues pone ese motivo para despedir a su familia, de la que no se había ocupado durante 20 años, porque como dijimos, les robó a sus hijas hasta la dote. Ni siquiera me has dejado besar a mis nietos y a mis hijas. Has actuado de manera insensata. Hay poder en mi mano para haceros mal, pero el Dios de vuestro padre me habló anoche diciendo: guárdate de hablar con Jacob bien ni mal. Y ahora pasa al segundo contraataque. Si decidiste irte por lo mucho que anhelas la casa de tu padre, ¿por qué robaste mis dioses? Y aquí viene por el segundo argumento, que para él seguramente sería más poderoso. ¿Por qué robaste mis dioses? Aquellos que me protegían, aquellos que eran mi aval, mi escritura como patriarca de la tribu. Respondiendo Jacob y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que me quitarías por fuerza tus hijas de mi lado, lo que probablemente, como dije antes, hubiera ocurrido. Pero aquel con quien halles tus dioses, que no viva. Tenía tanta seguridad Jacob que esos dioses o esos terafines no habían sido robados por su familia, porque Jacob les instruyó acerca de Yahvé, el terror de Isaac, que ahora veremos qué significa. Él les habló, por lo tanto, no podía imaginar que alguien de su familia hubiera robado esos terafines, que eran un culto a dioses extraños, por no decir a demonios. Así que siguió hablando: delante de nuestros hermanos, reconoce qué tengo de lo tuyo y tómalo contigo, porque Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró por tanto Labán en la tienda de Jacob y en la tienda de Lea y en la tienda de las 2 siervas, pero no los halló. Y saliendo de la tienda de Lea entró en la de Raquel. Pero Raquel ya había tomado los ídolos y lo había metido debajo de la albarda del camello, es decir, de la montura. Debajo de la montura había puesto esas imágenes y ella se había sentado encima de ellos. Labán pues rebuscó por toda la tienda, pero no los halló. Entonces ella dijo a su padre: no se encienda de enojo los ojos de mi señor, o sea, no te enfades conmigo por no poderme levantar ante ti, como señal de respeto,
Pues estoy en el periodo de las mujeres. Mintiendo, no tenía el periodo y lo que estabas escondiendo. Otra mala actitud de Raquel. Y él buscó, pero no los halló. Entonces se encolerizó Jacob y recriminó a Labán. Creo que aquí toda la frustración y toda la rabia de 20 años salió en un momento desbocado, ahora que él se veía justo e inocente, ahora que se había demostrado que no tenía esos terafines, se encolerizó y habló. Tomó pues Jacob la palabra y dijo a Labán: ¿cuál es mi transgresión? ¿O cuál mi pecado para que me persigas con tal ardor? ¿Por qué has rebuscado todos mis enseres? ¿Qué hallaste de todos los objetos de tu casa? Ponlo aquí delante de mis parientes y tus parientes, y juzguen entre nosotros dos. Bueno, si estabas tan seguro que yo lo tenía, demuéstralo. ¿Han aparecido? ¿Dónde están? Ponlos delante para que todos los que aquí estamos como testigos podamos juzgar si tu acción era justa o ha sido un abuso de autoridad. En estos 20 años, dice el 38, he estado contigo. Tus ovejas, tus cabras nunca abortaron, porque Dios lo bendijo por causa de Jacob. Ni yo comí carneros de tu rebaño, porque él comía del sueldo que le daba Labán. Lo desgarrado por fiera no te lo traía, yo pagaba el daño. Lo hurtado, tanto de día como de noche, me lo cobrabas. De día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Normalmente el pastoreo al aire libre se hacía en primavera y en otoño, cuando la temperatura era relativamente suave. En verano no se pastoreaba en la calle porque el sol tan fuerte del desierto pues deshidrataba y mataba al rebaño. Y en invierno por la noche tampoco se dejaba el rebaño fuera porque las heladas podían matar. Así que en otoño y en primavera se hacían estas cosas, pero Labán en su mezquindad le hacía salir en verano y también en invierno por la noche, con lo cual él se consumía de calor y él se helaba por las noches. Y el sueño huía de sus ojos porque en esas veladas él, preocupado porque el lobo viniera, porque se le perdiera alguna, pasaba las noches en vela, noche tras noche, velando y vigilando para que el rebaño no se perdiera. Así estuve, dice él, 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas, 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces, es decir, innumerables veces en estos 20 años. O mejor dicho, en estos 14 años, porque recordemos que los últimos 6 años no quiso salario, sino la multiplicación del rebaño, de las ovejas oscuras y de las cabras manchadas. Si el Dios de mi padre, y el Dios de Abraham, y el terror de Isaac, no hubiera estado conmigo, de cierto me despedirías ahora vacío. Hacíamos antes alusión al terror de Isaac. Se refiere al temor reverente que Isaac y Abraham tenían por Yahvé, ante la presencia de Dios. Y ese temor, ese terror, era un título que mostraba el carácter de los patriarcas y el poder y la autoridad de Yahvé que se les manifestaba. Elohim ha visto mi aflicción y la fatiga de mis manos y te reprendió anoche. Por fin Yahvé puso firme a Labán, lo puso en su sitio y le puso un límite. No pases de aquí. Te he usado para tratar a mi siervo, pero a partir de ahora no te quiero con él, te quiero fuera. Y eso es un alivio, porque Dios permite que el enemigo venga a nuestra vida, como hemos dicho, para incomodarnos, buscarlo a él, perfeccionar nuestro carácter. Pero cuando el trato acaba, Dios quita de en medio a todos los que nos han hecho mal para que nosotros podamos seguir avanzando hacia delante. Entonces respondió Labán en el 43 y dijo a Jacob: las hijas son mías, los nietos son míos, las ovejas son mías y todo lo que tú ves es mío. Falso. Nada de eso era suyo, todo es de Dios. De Yahvé es la tierra y su plenitud. Y siempre ha habido un sentido retorcido e injusto de la propiedad privada. Todo es de Dios. Dios nos da un préstamo para que lo gestionemos como mayordomos de su gracia. Pero cuando alguien se cree en posesión de aquello que custodia, entonces ha perdido la visión, ha perdido el norte y acaba transgrediendo la ley de Dios. Y aquí Labán hace propio lo que es de Dios, con lo cual se equivocó completamente. Así pues, sigue diciendo el 43,
¿Qué puedo hacer hoy a estas mis hijas, a los hijos que ellas han dado a luz? ¿Cómo puedo hacerles yo daño si han nacido de mí? Ven pues, concertemos ahora un pacto tú y yo, y sea por testigo entre tú y yo. Entonces Jacob tomó una piedra y la erigió como estela. Ya sabéis, lo hizo también en Betel, una piedra grande que se ponía de pie, se clavaba en el suelo y era un juramento, era una piedra de testimonio del pacto entre Dios y él, como señal de que aquí Dios habló y él prometió que así sería, era un recordatorio. Entonces él erigió allí otra estela y dijo Jacob a sus parientes: recoged piedras, y tomaron piedras e hicieron un montón, y allí comieron sobre aquel montón. Ese montón de piedras, que se llama Majano, era como una frontera, una torre atalaya, una torre vigía, donde la idea era: tú, Labán, no puedes pasar de aquí, ni yo, Jacob, puedo pasar de aquí. Ambos nos tenemos que delimitar y este Majano, este montón de piedra, hace de frontera entre nosotros dos. Y Labán lo llamó Yegar Sajalutá y Jacob lo llamó Galad. Significan lo mismo, montaña del testimonio, pero Labán lo habló en arameo y Jacob en hebreo. Entonces Labán dijo: ese montón es testigo hoy entre tú y yo. Por tanto fue llamado su monte Galad. De nuevo menciona monte del testimonio. También lo llamó Mizpa Labán, no solamente Galad, sino Mizpa, que significa torre de vigilancia en hebreo. Por cuanto dijo: atalaye Yahvé entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro. Atalaye, o sea, vigile Yahvé entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro. Si maltratas a mis hijas o si tomas otras mujeres además de mis hijas, mira, Elohim es testigo entre tú y yo. Nadie hay con nosotros. Nosotros no estaremos aquí para vigilar quién pase la frontera, porque el territorio es muy amplio, pero Yahvé sí vigila para que cumplamos el pacto que hoy se establece. Y dijo Labán a Jacob: he aquí este montón, y fíjate la estela que he erigido entre tú y yo. Recordad, montón representa la frontera, una torre de vigilancia ficticia para que nadie pase de un lado a otro, y la estela, que es un testimonio de la promesa que se hace ante Dios, o que Dios hace ante los hombres. Y el 52 continúa diciendo: sea testigo este montón y sea testigo la estela, de que no pasaré de este montón hacia ti, ni tú pasarás de este montón ni de esta estela hacia mí para mal. Hay que hacer una observación. El montón, el majano, lo hacían cada uno. Es decir, Jacob hizo un montón, Labán hizo otro montón. Eso era plural, cada uno hacía el suyo. Ahora la estela era una, solamente una, que la hizo Jacob. Labán no levantó estela, porque Labán no tenía temor por el terror de Isaac. Labán era un idólatra que adoraba a demonios y a dioses falsos. Por lo tanto, solamente Jacob hizo la estela y solamente en su corazón eso representó que el pacto que habían hecho ante Yahvé se iba a cumplir por parte de Jacob por lo menos. El 53 dice: los dioses de Abraham y los dioses de Nacor, dioses de sus padres, juzguen entre nosotros. Aquí se mencionan ya los dos, el Dios de Abraham y el Dios de Nacor, que era el mismo Dios de Labán, ¿verdad? Nacor era el abuelo de Labán. Nacor también era el hermano de Abraham. Pero Jacob juró por el terror de Isaac. Él no estaba dispuesto a jurar por dioses falsos y mentirosos. Él juró por el único Dios verdadero, que es Yahvé. Entended que todavía se podía jurar entonces hasta que Jesús dijo la ley perfecta, que tu sí sea sí y que tu no sea no. No hace falta prometer ni jurar, tú haz siempre lo que dices, sé coherente, sé íntegro, y eso es lo que a Dios le agrada. Porque a veces podemos tener coletillas de promesa o de juramento porque ya hemos perdido la credibilidad anteriormente por nuestra falta de sinceridad en algunos momentos. Y ofreció Jacob un sacrificio en el monte y llamó a sus parientes a comer pan. Así pues comieron pan y pernoctaron en el monte. Cuando habla de sus parientes, aquí ya desecha a Labán. Labán desaparece, ya no es el patriarca, ya no forma parte de su núcleo tribal. Por lo tanto, él llama a sus hijos, llama a sus esposas y a sus sirvientes, y allí hacen un sacrificio a Yahvé.
Este sacrificio era un símbolo de lo que en un futuro haría Jesucristo, siendo el sacrificio que sellaría el pacto de Dios con los hombres para redimir a la humanidad a través del sacrificio eterno de Jesucristo, Dios Hijo hecho hombre. En ese momento Jacob sacrificó un animal para ratificar aquel pacto delante de Yahvé, pero el pacto implicaba un sacrificio por parte de un animal que avalara el cumplimiento de esa promesa. Por lo tanto, él sacrificó para honrar y para entender que sin Dios, sin Yahvé, no era posible mantener la promesa, no era posible recibir la bendición, no era posible abarcar la nueva etapa que venía por delante. Y dice el 55, por la mañana madrugó Labán y besó a sus hijos y a sus hijas y los bendijo. Luego se puso en camino y regresó Labán a su lugar. Desde este momento Labán no vuelve a aparecer ni una sola vez. Seguimos con el capítulo 32. También Jacob prosiguió su camino y unos ángeles de Elohim salieron a su encuentro. Ahora comienza una nueva etapa. Ya por fin Jacob se ha despojado de su pesadilla, que era Labán, y ahora comienza una etapa diferente donde Dios lo encamina de una manera clara y lo determina al propósito de este viaje, que es volver transformado, empoderado a la tierra de sus padres, a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Pero camino de su tierra, unos ángeles de Elohim salieron a su encuentro. Es la tercera vez que se produce este contacto entre Yahvé y Jacob. Y cuando los vio, dijo Jacob, este es el campamento de Elohim, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanayim, que significa dos campamentos. ¿Por qué? Uno el campamento de Dios con sus ángeles, otro el campamento de Jacob con todos sus familiares. Y Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú, a la tierra de Seir, al campo de Edom. Había acabado una pesadilla, Labán, pero comenzaba otra, Esaú. Ahora venían todos los fantasmas del pasado recordando lo mal que se había portado con él, cómo había usurpado su identidad, cómo había robado vilmente la bendición, cómo había manipulado a su hermano para venderle la primogenitura por un plato de lentejas. La verdad es que era para echarse a temblar viendo lo mal que se había portado con su hermano y ahora tenía que volver a la tierra y se lo iba a encontrar cara a cara. Así que él, en su temor personal, empieza a preparar el terreno y a enviar mensajeros a su hermano delante de sí para avisarle, tu hermano con su familia está llegando 20 años después. Les ordenó diciendo, así diréis a mi señor Esaú. Ya empieza reconociendo a Esaú como su señor, que no lo era, porque Dios dijo, el mayor servirá al menor. Luego Jacob era el señor, y estamos hablando del señor en el plano natural, no de dueño de nada, pero sí como autoridad, era mayor Jacob que Esaú. Pero él intenta humillarse para congratularse con su hermano. Así dice tu siervo Jacob, he habitado como forastero con Labán, deteniéndome hasta ahora. Y tengo bueyes, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío a declararlo a mi señor para hallar gracia ante tus ojos. Y los mensajeros, después de un tiempo, volvieron a Jacob diciendo, fuimos a tu hermano Esaú, como nos dijiste, y también él viene a tu encuentro, con 400 hombres con él. Y se angustió Jacob y tuvo gran temor. ¿Por qué? Porque aparte de sus temores personales por el pasado tan oscuro y turbulento, ahora ve que su hermano viene con un pequeño ejército de 400 hombres, lo cual para él era indicio de que venía a arrasar, venía a vengarse, venía a saldar las cuentas que tenía con su hermano. ¿Y cómo actuó Jacob? Dividió en dos campamentos el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, las vacas y los camellos. Pues se dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Bueno, sentido común. Pero hizo algo que realmente es lo más importante. Jacob dijo, oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Yahvé que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Soy indigno de tus misericordias y de toda fidelidad que has hecho a tu siervo, pues con mi cayado vadeé este Jordán y ahora estoy convertido en dos campamentos.
Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, pues yo le temo, no sea que venga y me hiera tanto a la madre como a los hijos. Pero tú mismo dijiste, de cierto te haré bien, y pondré tu descendencia como la arena del mar, que por ser tanta no se puede contar. Hizo lo más importante, clamar a Dios. Y lo hizo de 3 maneras. Lo primero, recordó a Dios la promesa que le hizo. Tú me dijiste que yo iría y que volvería, y yo lo creo. Qué bueno es cuando tengamos necesidad, cuando busquemos al Señor, que le recordemos a Él sus palabras. No es reprocharle, es decirle, lo que tú dijiste yo lo creo y lo tengo en cuenta. Haz conforme a tu voluntad. Después dijo algo muy bueno, como dice la palabra, humillado ante la poderosa mano del Señor, y Él os exaltará a su debido tiempo. Pues dice el 10, no soy indigno de tus misericordias y de toda la fidelidad que has hecho a tu siervo. Reconoció su pequeñez y que sin Dios nada podía hacer. Y ahora clama, intercede, líbrame, te ruego de la mano de mi hermano. Y confiesa sus miedos, se los cuenta al Señor, le cuenta sus temores personales. Y de nuevo finalmente acaba diciendo, tú dijiste, te haré bien y pondré tu descendencia como la arena del mar. Y yo lo creo. Y dice el 13 que él pernoctó allí aquella noche. Y de lo que le vino a mano, tomó un presente para su hermano Esaú. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros. Si recordáis bien, todas manchadas y las ovejas oscuras. 30 camellas que amamantaban con sus crías, 40 novillas y 10 novillos, 20 asnas y 10 pollinos. En total, 580 animales. Hay que entender la riqueza de Jacob si dio una ofrenda a su hermano de más de 500.000 de animales. Las cabezas de ganado que tendría serían innumerables. Y lo entregó en manos de sus siervos, cada manada por separado. Y dijo a sus siervos, pasad delante de mí, y dejad espacio entre manada y manada. Y le ordenó al primero diciendo, cuando mi hermano Esaú te encuentre y te pregunte diciendo de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti, entonces dirá, es un presente de tu siervo Jacob, enviado para mi señor, para Esaú. Y por cierto, él también viene tras nosotros. ¿El propósito cuál era? Ir ablandando el corazón de su hermano Esaú. Dice que el 19 ordenó también al segundo y al tercero lo mismo, también a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, la misma cosa le diréis a Esaú cuando lo encontréis. Y además le diréis, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, pues pensaba, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí. Luego veré su rostro y quizás levante mi rostro, como diciendo, quizás no me mate y sobreviva. Así que el miedo, el pavor que tenía Jacob era grande, justificado humanamente, pero injustificado espiritualmente, porque si Dios le dijo que lo iba a guardar, él no tenía por qué haber temido. Pero es la lucha que tenemos entre la carne y el espíritu. Ahí hay, por un lado, confianza en Dios, por otro lado, incredulidad, incertidumbre, por lo que nos viene, por los problemas, por el futuro. Depende a quién alimentemos más, si a la carne o al espíritu. Es que a la hora de tomar decisiones, seremos sabios o insensatos. ¿Descansaremos en el gozo del Señor o estaremos angustiados y afanados con muchas cosas? Dios siempre nos dice, preparaos para el día malo. Cuando llegue el día malo, el día de las decisiones, que estemos lo suficientemente preparados espiritualmente para que podamos tomar decisiones sabias y confiar, pase lo que pase, en la protección y en la providencia de nuestro Señor. Dice el 21, y pasó pues el presente delante de él, y aquella noche pernoctó en el campamento. Y aquella misma noche se levantó y tomando a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, atravesó el vado de Jacob. Aquí no menciona a Dina, que era su 12ª hija. Los tomó pues y los hizo pasar el arroyo. Luego pasar todo lo que tenía. Y Jacob se quedó solo. Y un varón estuvo luchando con él hasta rayar el alba. Es la 4ª vez que Dios se manifestaba en la vida de Jacob. Y en esta ocasión, el ángel de Jehová, el mismo Jesucristo, el varón de varones, el rey de reyes, se pone delante de él y se enfrenta a una pelea con Jacob. Es una lucha sin tregua, porque Jacob estaba peleando con Dios para que lo bendijera.
No lo soltaría hasta que recibiera la bendición, la confirmación de que Yahvé lo protegería y que su empresa triunfaría y que su hermano no lo mataría ni haría daño a su familia y a su rebaño. Así que Dios intencionadamente no le promete nada y se tira toda la noche luchando para ver hasta dónde estaba dispuesto Jacob a pelear. Y esa es la pregunta que Dios nos hace. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a pelear por los nuestros, a pelear por los que no conocen a Cristo? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a interceder, a escuchar, a ayudar, a predicar, a transmitir la buena noticia? ¿Hasta dónde? Dios dice que peleemos la buena batalla, que de lo esforzado y de los valientes es el reino de Dios, no de los que se amilanan o se acomodan, no de aquellos que se relajan y conservan el talento pensando que no perdiendo el talento son aceptados. Sin embargo, aquel que conservó el talento fue desechado, pero los que multiplicaron los talentos fueron recibidos. Jacob no era de los que se amilanaban, por el miedo que tenía, peleó y le dijo: Señor, hasta que no me bendiga, no te dejo. Y dice el 25 que viendo que no podía con él, le atacó el encaje de su muslo y se le descoyuntó el muslo a Jacob mientras luchaba con él. Cuando dice que no podía con él se refiere porque Cristo se rebajó y peleó con las mismas armas de Jacob. Luchó con la misma intensidad que Jacob. Evidentemente, ¿qué posibilidades tiene Jacob de pelear con Jesucristo y vencer? Ninguna, absolutamente ninguna. Pero el Señor estaba forcejeando con Jacob y peleando y aguantando hasta que llegó un momento en que el Señor le dio en el encaje del muslo para darle una muestra de que había peleado, una muestra evidente de que había peleado con Dios ese día. Entonces dijo: déjame que raya el alba, que está amaneciendo. Y él dijo: no te dejaré si no me bendices. Y él dijo: ¿cuál es tu nombre? Y respondió: Jacob. Y dijo: ya no se dirá tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Peleó con Labán y venció por la gracia de Cristo. Peleó con Cristo y venció. ¿En qué sentido? Si realmente Cristo le dio y le golpeó en la cadera y él quedó cojo, en que recibió la bendición que le estaba reclamando a Dios. Esa es una victoria para Israel. Peleó con Dios y dice: venció a los hombres, a Labán, y venció a Dios, recibiendo la bendición que él demandaba. Y esa es la actitud del corazón. Eso es lo que Dios quiere, que peleemos por sus bendiciones, que clamemos día y noche por la llenura del Espíritu, por los dones espirituales, por ser útil, por agradarlo en todo. A Dios le agrada que nos hagamos violencia, que hagamos sacrificio de alabanza, nos postremos ante Él y peleemos esa batalla. Dios nos marcará y nos dará la bendición que tanto anhelamos. Entonces Jacob le preguntó y dijo: te ruego que me declares tu nombre. Y él respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Lo que le estaba diciendo Dios es: ¿tengo que decirte mi nombre? ¿Tengo que mostrarte quién soy? Soy Yahvé, soy Elohim, soy el terror de Isaac. ¿No me reconoces? Por eso no le dijo el nombre, sino que lo bendijo como señal y respuesta a su petición. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Ya sabéis, las palabras que terminan en él se refieren normalmente a Elohim. Peni, rostro, el Elohim. Rostro de Dios, rostro de Elohim. Por eso se llamó aquel lugar Peniel. Porque dijo: vi a Elohim cara a cara, y aún así fue librada mi alma. Yo, miserable pecador, tuve un encuentro con el Dios poderoso y sobreviví. No caí, no fui aniquilado ante mi miseria, sino que Dios tuvo misericordia. Y cuando hubo pasado Peniel, salió el sol, y cojeaba por causa de su muslo. Por eso, hasta hoy, los hijos de Israel no comen el tendón de la cadera que está sobre la coyuntura del muslo, porque él tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. El pueblo de Israel guardó por respeto a Jacob que no se comiera esa parte del animal en recuerdo a que el hombre luchó con Dios y venció, y le dio nombre e identidad a todo un pueblo. Ya sería Israel, el pueblo que lucha con Dios. Y nosotros como iglesia somos la Israel espiritual, que debemos seguir luchando con Dios
para vencer los obstáculos, para reprender a todo espíritu y a toda potestad que se presente delante de nosotros, para bendecir a este mundo que está subyugado bajo el dominio del maligno, para alcanzar las promesas que Dios quiere para nosotros. Peleemos con Dios, peleemos delante de Dios y Dios nos dará las bendiciones que tiene para nuestra vida. Y con esto acabamos esta clase. Amén.